La invitada de piedra. El secreto en la boda del millonario. ¡Atención! Lo que vas a leer es el testimonio de una mujer que decidió dejar de ser una sombra para convertirse en una tormenta. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has tenido un as duoi gao, una carta bajo la manga que nadie esperaba. La invitación fue una bofetada en la cara, entregada en una tarjeta de papel de 300 gramos con grabados en oro. Ricardo Belmonte, el magnate multimillonario que la había desechado públicamente, invitaba a su exesposa, Isabela, a su boda. Se casaba con la mujer con la que había tenido la aventura, la mujer que la había reemplazado. Él esperaba que ella se negara, Hoak Tehun, que fuera a llorar en el último banco de la iglesia. Pero Ricardo había cometido un error de cálculo catastrófico. No tenía idea de lo que Isabela había estado escondiendo durante 5 años. Ella confirmó su asistencia, pero no iría sola. El sol de la tarde de noviembre era débil, proyectando sombras largas y finas en la modesta pero impecable sala de estar de Isabella del Castillo. Estaba sentada en un sillón desgastado y cómodo, con una taza de té de hierbas a medio terminar sobre un posavasos. La paz se rompió con el golpe seco de la correspondencia en la ranura de la puerta. Isabela caminó hacia allí, con los pies descalzos sobre el suelo de madera. Entre las facturas y un catálogo de juguetes para niños, había un sobre que no encajaba. Era grueso, increíblemente pesado, y dirigido con caligrafía dorada a la señora Isabela del Castillo. Su corazón no se hundió, simplemente se quedó frío. Conocía el remite, el escudo de los Belmonte, una B estilizada que parecía más una fortaleza que una letra. Abrió el sobre con un cuchillo de cocina. El señor Ricardo Belmonte y la señorita Paulina Torres solicitan el placer de su compañía en la celebración de su unión, el sábado 15 de noviembre, en la gran hacienda Belmonte. Una ola de náuseas la golpeó, tan repentina que tuvo que apoyarse en la pared. No era solo una invitación, era una exhibición de victoria. Ricardo Belmonte, su exmarido, el hombre que había construido un imperio de software desde la nada y en el proceso, había demolido metódicamente la identidad de ella. Habían estado casados 8 años. 8 años que ella pasó apoyándolo, atendiendo a sus insoportables socios comerciales y gestionando su vida, mientras él se volvía más rico, más poderoso y más distante. Luego llegó Paulina Torres. Ella era todo lo que Isabela no era, una década más joven, despiadada, con experiencia en relaciones públicas corporativas y un vestuario que costaba más que el coche de Isabela. El divorcio fue una ejecución pública. Los abogados de Ricardo, una manada de tiburones con traje, pintaron a Isabela como un ancla que lo frenaba. Pero el corte más profundo fue el que él usó como justificación pública. Simplemente nos distanciamos, le dijo a la prensa económica. Pero en su círculo social, el mismo que ahora invitaba a la boda, el rumor fue más cruel. Isabela es fría, Isabela es difícil, Isabela, ya sabes, no pudo darle un hijo. Él había convertido su supuesta infertilidad en un arma, una infertilidad que, por cierto, nunca existió. Al final de la invitación, había una pequeña nota escrita a mano con el trazo agresivo de Ricardo. Isabela, dejemos finalmente el pasado atrás. Me encantaría verte allí. Es un nuevo comienzo para todos. Ah, dejar el pasado atrás, susurró ella. Él no ofrecía una rama de olivo,
Ofrecía una daga esperando que ella se lanzara sobre ella. Quería desfilar a su nueva novia joven y fértil frente a la esposa estéril que había descartado. Quería verla romperse. Un pequeño sonido vino del pasillo. ¿Mamá? Todo el semblante de Isabela cambió. El hielo en sus venas se derritió, reemplazado por un calor feroz y protector. Dejó caer la invitación en la mesa como si estuviera contaminada. Una niña de 5 años entró en la habitación, frotándose los ojos y sosteniendo un conejo de peluche muy usado. «Estás despierta, cielo», dijo Isabela. «¿Dormiste bien?» La niña asintió y levantó los brazos. Isabela la alzó, hundiendo su rostro en el desordenado cabello oscuro de la niña. La pequeña, Lucía, era lo opuesto a Isabela. Mientras Isabela era de piel clara y ojos pardos, Lucía era impactante. Tenía una barbilla definida, rizos negros caóticos y ojos del color de un cielo de verano. Un azul zafiro penetrante. Eran los ojos inconfundibles de Ricardo Belmonte. Lucía era el secreto que Isabela descubrió 6 semanas después de que Ricardo le entregara los papeles del divorcio. Él había estado tan ansioso por sacarla de su vida y meter a Paulina en casa, que firmó cada papel, pagó el acuerdo insultantemente pequeño y la borró legalmente de su vida en 3 meses. Él nunca lo supo. Estaba tan convencido de que ella era el problema que nunca consideró que estaba a punto de ser padre. «¿De quién es esa tarjeta, mami?», preguntó Lucía contra el hombro de su madre. Isabela miró el cuadrado de oro y blanco, una pieza de pura malicia. Ricardo quería que fuera. Quería mostrarle lo que él tenía y lo que ella había perdido. Una sonrisa lenta y fría tocó los labios de Isabela. Ella no había perdido nada, y él estaba a punto de perder la cabeza. «Es de un viejo conocido, cariño. Va a dar una fiesta», dijo Isabela con voz firme. Caminó hacia la cocina y apoyó la invitación contra la tostadora. «¿Y sabes qué? Creo que deberíamos ir. Momento de interactuar. ¿Crees que Isabela hace bien en llevar a la niña o es una venganza demasiado cruel? Escríbelo ya mismo en los comentarios». Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de preparación calculada. Isabela no tenía la fortuna Belmonte, pero tenía algo mejor: clase y un objetivo específico. No iba a competir con Paulina. No usaría blanco ni rojo, ni nada que gritara atención. Su arma era la dignidad. Usó parte de sus ahorros de su trabajo como diseñadora gráfica freelance y fue a una pequeña boutique de lujo. Encontró un vestido azul zafiro profundo, casi negro. Era modesto, de manga larga y cuello alto, pero con un corte tan preciso que realzaba su figura antes de abrirse en la rodilla. Era un vestido que decía: «No te metas conmigo». También le compró a Lucía un vestido de terciopelo crema con un lazo a juego para sus rizos rebeldes. La noche antes de la boda, su hermana mayor, Elena fue a verla. Elena era abogada, pragmática y seria. «Sigo pensando que esto es una idea espectacularmente mala», dijo Elena bebiendo vino. «Él te invitó para humillarte, Isabela. Es un narcisista. Y vas a llevar a la niña. ¿Qué pretendes? ¿Soltarla en medio de la boda y gritar sorpresa? Voy a entrar con la cabeza en alto, de la mano de mi hija», dijo Isabela. «Me sentaré atrás como una invitada más, y voy a dejar que vea lo que tiró a la basura. ¿Y qué pasará cuando ese sociópata se dé cuenta de que tiene una heredera?», presionó Elena. «No dirá mi error. Vendrá por ella con todo su dinero para quitártela solo para demostrar que puede. Te pintará como una loca, una mentirosa que le ocultó a su hija». Las palabras dolieron, pero Isabela no flaqueó. «No soy una mentirosa. Era una mujer aterrorizada
y traumatizada, a la que su marido acababa de avergonzar públicamente por ser estéril. Él fue tan cruel. ¿Crees que habría sido un padre amoroso? La habría visto como una trampa. Habría intentado que abortara o me la habría quitado pagándome. Hice lo que debí para proteger a mi bebé. Pero ya no tengo miedo. Ella merece su identidad. Es la hija de uno de los hombres más poderosos del país. Ese es su derecho de nacimiento, le guste a él o no. Bueno, suspiró Elena. Por si acaso la justicia sale mal, tendré mi teléfono encendido y a mi socio, el mejor abogado de familia, en espera. La gran hacienda Belmonte era un monumento al ego. Ubicada en 40 hectáreas de terreno impecable, la mansión de estilo georgiano era tan grande que parecía curvar el horizonte. Isabela aparcó su modesto sedán a medio kilómetro de la casa principal. No le importó. Le dio tiempo para respirar el aire frío de noviembre. Sacó a Lucía de su silla, alisó su vestido de terciopelo y le ató el lazo. «Vaya, mami, ¿esto es un castillo?», preguntó Lucía con sus grandes ojos azules. «Algo así, cielo», dijo Isabela tomándola de la mano. «¿Recuerdas lo que hablamos? No correr, hablar bajo y no soltar mi mano». «Y no hablar con extraños», recitó la niña. «Esa es mi chica. Vamos a la fiesta». No entraron por la puerta principal. La invitación dirigía a los invitados a la parte trasera, donde se había levantado un enorme pabellón de cristal y seda blanca con 500 invitados. Cuando Isabela entró, no hubo un silencio total, sino un murmullo creciente. Ella era, después de todo, el fantasma del pasado de Belmonte. Vio a los Res Valdivia, una pareja con la que solían jugar al bridge. La señora Valdivia casi deja caer su copa de champán. Sus ojos iban de Isabela a Lucía y de vuelta a Isabela. «Arturo, por Dios, ¿es ella?». Isabela simplemente asintió con una sonrisa cortés y distante. Podía sentir los susurros siguiéndola como un misil térmico. «¿Qué hace aquí?». Él la invitó. ¡Qué audacia! Y el inevitable. «¿Quién es esa niña?». Encontró 2 asientos vacíos en la tercera fila desde atrás. El cuarteto de cuerda empezó a tocar. Las damas de honor de Paulina, un desfile de mujeres idénticas en seda dorada, comenzaron su marcha. Al frente, vio a Ricardo Belmonte. Estaba increíblemente guapo con su esmoquina medida, riendo con su padrino. Era un rey en su corte. Entonces apareció Paulina, una visión en encaje y diamantes. La música subió de tono. Ricardo se giró, con una sonrisa posesiva y orgullosa. Fue en ese momento, cuando los 500 invitados miraban a la novia, que Isabela se puso de pie. No hizo ruido. Simplemente caminó hacia adelante por el pasillo central, de la mano de Lucía. Los susurros se convirtieron en jadeos audibles. «¿Qué está haciendo?». «Seguridad». Paulina se detuvo. Su velo ocultaba su expresión, pero su cuerpo se puso rígido. La sonrisa de Ricardo flaqueó. Se veía molesto, con los ojos echando chispas. ¿Cómo se atrevía a interrumpir su momento? Hizo una señal para que seguridad la interceptara. «Isabela, ¿qué demonios estás?». Se calló. Había estado mirándola a ella, pero en ese segundo miró hacia abajo. Isabela se detuvo a 3 metros del altar, bloqueando el camino de la novia. La mirada de Ricardo siguió el brazo de Isabela hasta la mano pequeña que sostenía. Vio el vestido crema. Vio los rizos negros. Y entonces Lucía, sintiendo la tensión, miró directamente al hombre al que todos miraban. Inclinó la cabeza con curiosidad. Y Ricardo Belmonte
se encontró mirando un reflejo perfecto y en miniatura de sus propios ojos azul zafiro. El tiempo se detuvo. El cuarteto de cuerda desafinó hasta callar. 500 invitados guardaron silencio. El rostro de Ricardo, antes radiante, se quedó sin color. Parecía haber sido alcanzado por un rayo. Paulina, viendo su momento robado, levantó su velo con el rostro descompuesto por la furia. ¡Ricardo!, siseó. ¡Ricardo! ¿Quién es esa? Ricardo no podía hablar. Estaba atrapado en un duelo de miradas con una niña de 5 años que tenía su mismo rostro. Isabela fue la primera en hablar. Su voz no fue un grito, fue un tono claro, frío y conversacional, que cortó el silencio como un diamante. «Hola, Ricardo», dijo con una sonrisa devastadora. «Dijiste que era hora de dejar el pasado atrás. Pensé que ya era hora de que finalmente la conocieras. Increíble. Si quieres saber qué pasa en el juicio por la custodia, no olvides suscribirte y darle like al video. Déjanos un justicia en los comentarios si estás del lado de Isabela». El silencio en el pabellón era absoluto. La mano de Ricardo, que antes buscaba la de su novia, cayó a su costado. Dio un paso, luego otro, pasando de largo a una Paulina petrificada. Se detuvo frente a Isabela, pero su foco era Lucía. «¿Qué es esto?», susurró con voz ronca. «Esto», dijo Isabela apretando la mano de su hija, «es Lucía. Cumplirá 6 años en agosto». La matemática fue como un disparo en la sala. 6 en agosto. El divorcio se había firmado hacía 5 años y medio. La implicación era innegable. Paulina finalmente reaccionó, arrancándose el velo y gritando: «¡Sácala de aquí! ¡Saca este circo de mi boda! ¡Seguridad!». 2 hombres de traje se acercaron, pero Ricardo levantó una mano deteniéndolos. «Es un truco», escupió Paulina. «Es una cazafortunas, Ricardo. Seguro le pagó a alguna niña para...». «Tiene tu barbilla, Ricardo», interrumpió Isabela con calma. «Y los ojos de tu abuelo, el azul Belmonte. ¿No era así como lo llamaba tu madre?». Ricardo se estremeció. Paulina gritó: «¡Mientes! Él le dijo a todo el mundo que eras estéril». Isabela miró a Ricardo. El shock en sus ojos estaba siendo reemplazado por una furia fría y calculadora. Ya no era un novio. Era un CEO enfrentando una adquisición hostil. «Esa fue la historia que tú contaste, Ricardo», dijo Isabela. «La que usaste para deshacerte de mí. Fue muy conveniente». «Una prueba de paternidad», dijo Ricardo con voz peligrosa. «Haremos una prueba, y cuando salga negativa, Isabela, te demandaré por todo lo que tienes. Te haré arrestar por fraude. Te destruiré». «No es necesario», dijo Isabela. Sacó un papel doblado de su bolso. «Hice una el día que nació». Lo sostuvo frente a la audiencia. «Coincidencia del 99 a 98%. Padre, Ricardo A. Belmonte». Un jadeo masivo recorrió la multitud. Isabela se giró hacia Paulina. «Tú lo sabías». Paulina tartamudeó. «No sabía nada. Estás loca». «¿Ah, sí?». Isabela dio un paso al frente. «Después del divorcio, tenías tanto miedo de que yo volviera a su vida que contrataste a un investigador privado. Él me siguió a mi primera cita con el ginecólogo. Le envió el informe a tu correo personal, Sramillerita Torres. El informe se titulaba «El problema Isabela del Castillo». La cara de Paulina pasó del blanco al rojo. Estaba atrapada. «Lo ocultaste», sentenció Isabela. «Sabías que él tenía una hija en camino y dejaste que me humillara públicamente como la mujer rota. Le robaste a su hija». En un movimiento maestro, Isabela había transferido toda la culpa a su rival. Ella no era la mentirosa.
Paulina lo era. Ricardo se giró hacia la mujer con la que estaba a punto de casarse. ¿Lo sabías?, preguntó con una voz que podría congelar el fuego. Paulina intentó balbucear. Fue por nosotros, Ricardo. Ella quería atraparte. Yo te estaba protegiendo. ¿Protegiéndome?, repitió Ricardo, totalmente entumecido. Miró a Lucía. Mami, susurró la niña. Tengo miedo. Quiero ir a casa. Isabela alzó a su hija. Está bien, bebé. Nos vamos ahora mismo. Se dio la vuelta para marcharse. ¡No!, rugió Ricardo. ¡No puedes entrar aquí, soltar una bomba e irte! Traes a mi hija aquí y crees que puedes marcharte. Isabela se detuvo. Hice lo que pediste, Ricardo. Vine a tu boda. Ahora, si nos disculpas. Esto no ha terminado, gruñó él. Te veré en los tribunales, Isabela. Te la quitaré. Te juro por Dios que te la quitaré. Isabela lo miró con desprecio. No, Ricardo, no lo harás. Ya nos tiraste a la basura una vez. No volverás a hacerlo. Y con 500 pares de ojos sobre ella, salió del pabellón, dejando en ruinas la vida perfecta de Ricardo Belmonte. La que la guerra ha comenzado. ¿Podrá Ricardo quitarle a la niña usando su fortuna, o la verdad de Isabela será suficiente? No te pierdas la segunda parte. Suscríbete y dale a la campanita. El camino de regreso al coche fue el más largo de su vida. Isabela sentía las miradas de los guardias y los invitados que huían de la escena. No corrió. Caminó con calma, protegiendo a Lucía. Estaba abrochando el cinturón de la niña cuando una figura salió de la oscuridad. Era Gregorio, el padrino y asesor legal de Ricardo. Isabela, no sabes lo que has hecho, jadeó él. Ricardo va a activar la máquina de guerra. Te va a destruir. Dirá que eres una madre incapacitada, que secuestraste a su hija por venganza. Él comprará al juez, comprará a la prensa. Te enterrará y nunca volverás a ver a la niña. Isabela sintió un escalofrío. Tengo una prueba de ADN legal, Gregorio. No importa. Él quiere un trato, ahora mismo. $50 millones, un fondo para la niña, un apartamento, a cambio de que firmes la custodia total para él ahora mismo. Podrás visitarla. Isabela lo miró con incredulidad. ¿Cree que puede comprar a mi hija en un aparcamiento? Paulina se ha ido, Gregorio. Dile a Ricardo que nos vemos en el juzgado. Arrancó el coche y se alejó, con las manos temblando violentamente. La mañana siguiente, la máquina de guerra despertó. A las 7:00 a.m. le entregaron una demanda de custodia de emergencia. Sus cuentas bancarias fueron congeladas bajo cargos de fraude presentados por Industrias Belmonte. A las 7:10 a.m., Servicios Infantiles llamó a su puerta por una denuncia anónima. Fue un ataque relámpago. Pero Isabela estaba preparada. Los trabajadores sociales encontraron un apartamento impecable y una niña feliz desayunando. Isabela les entregó una carpeta con el historial médico, el certificado de nacimiento y la invitación a la boda. Mi exmarido está usando su poder para asustarme, pero aquí está todo en orden. Ganó la primera batalla, pero no tenía dinero. Llamó a su hermana Elena, quien le transfirió fondos para aguantar. Le Mans. La prensa se dio un festín. Los titulares la llamaban la novia bomba. El equipo de relaciones públicas de Ricardo lo pintaba como la víctima de una traición de 5 años. Pero Isabela y Elena jugaron a largo plazo. Durante 3 meses, los abogados de Ricardo intentaron arruinarlas con papeleo, pero llegó el momento de la declaración judicial. Ricardo, arrogante, aceptó declarar en persona. Señor Belmonte, empezó Elena en la sala de conferencias, ¿afirmó usted bajo juramento en el divorcio que su matrimonio se rompió por la incapacidad de mi cliente para darle hijos? Sí,
Era la verdad, respondió él. ¿Tenía pruebas médicas? Lo intentamos años. Fue una suposición razonable, tan razonable que la llamó estéril en entrevistas y frente a sus socios, continuó Elena. Luego sacó un correo electrónico que Ricardo le envió a Paulina una semana antes de la boda. Paulina, amor, insisto en invitar a Isabela. Que vea lo que es una familia de verdad. Que se siente atrás y piense en lo que fue demasiado fría y vacía para darme. La sala quedó en silencio. El rostro de Ricardo estaba cenizo. «Este es el hombre que es usted, señor Belmonte», sentenció Elena. «El hombre que humilla a su exesposa por deporte. Y se pregunta por qué ella no corrió a sus brazos cuando supo que estaba embarazada. Usted la marcó como vacía. Mi cliente no quiere su dinero, solo quiere criar a su hija en paz. Pero usted quiere ganar, quiere poseer todo, incluso a una niña que nunca conoció». Tras la declaración, el correo se filtró a la prensa. La marea cambió. Ahora Ricardo era el villano, un narcisista monstruoso. Sus patrocinadores empezaron a retirarse. 2 días antes del juicio, Gregorio llamó a Elena. Quiere llegar a un acuerdo. Aceptará todas sus condiciones. Isabela tiene la custodia física total. Él pagará la pensión y creará un fondo para Lucía que nadie podrá tocar hasta que ella cumpla 25 años. A cambio, él quiere visitas supervisadas y un acuerdo de confidencialidad absoluto. Isabela aceptó. No era una victoria total, pero Lucía estaba a salvo. Se mudaron a otra ciudad, a una casita de ladrillo con un jardín real. Isabela volvió a su trabajo de diseño y se unió a la asociación de padres. Por fin, la vida era normal. Pero 6 meses después, comenzaron las visitas. Ricardo aparecía en su sedán negro, vestido con ropa informal que parecía un disfraz sobre él. Las primeras visitas fueron un desastre. Él no sabía hablar con una niña. Intentó explicarle que era una adquisición hostil a una niña de 6 años. Sin embargo, el cambio llegó en la 4ª visita. Lucía le mostró un dibujo de un dragón verde. «Los dragones no son verdes», dijo Ricardo. «Sí lo son», replicó Lucía. «Los grandes sí, y echan fuego y duermen sobre montañas de oro». Por primera vez, se sentó en el suelo y escuchó a su hija contarle la historia de un libro. Ricardo estaba aburrido, pero atrapado. Escuchó. Meses después, Ricardo llegó con un regalo, un libro ilustrado sobre un dragón verde. «Investigué», dijo él con voz ronca. «Resulta que no solo duerme sobre oro, también sobre gemas». Lucía gritó de alegría y lo arrastró al salón. «Léemelo, papá». Isabela escuchaba desde la cocina. Nunca lo perdonaría por la crueldad, por el correo, por los años robados. Pero mientras lo veía sentado en la alfombra, leyendo pacientemente la misma página por 3ª vez, vio a un padre. No fue un final de cuento de hadas, pero fue real. Isabela había ido a la boda buscando justicia y terminó cambiando 3 vidas para siempre. Ricardo perdió su orgullo, pero ganó una hija. Y ella, finalmente, encontró la paz. ¡Qué final tan potente! Isabela demostró que la verdad siempre sale a la luz. ¿Crees que Ricardo realmente cambió o solo lo hace por la niña? Cuéntanoslo todo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia de redención y coraje, dale like y comparte. Nos vemos en el próximo drama de la vida real. ¿Quieres que la próxima historia sea sobre una herencia perdida o una traición entre hermanos? Tú eliges en los comentarios. ¡Cuidado! Si pensabas que la historia terminaba con un libro de dragones, estás muy equivocado. Lo que viene a continuación pondrá a prueba el nuevo vínculo de Ricardo y Lucía. Antes de seguir,
Comparte este video con alguien que ame los dramas intensos y dinos. ¿Crees que el amor de un hijo puede cambiar a un hombre despiadado? Habían pasado 2 años desde aquella boda fallida que destruyó la reputación de Ricardo Belmonte. La vida en la casita de ladrillo de Isabela era un oasis de calma, pero en el mundo de los negocios, las aguas nunca están tranquilas. Ricardo cumplía religiosamente con sus visitas. Ya no vestía trajes de 3 piezas para ver a Lucía. Ahora se sentía cómodo con zapatillas y camisetas manchadas de helado. Sin embargo, mientras Ricardo construía un puente hacia su hija, en las sombras de Madrid, alguien estaba vertiendo gasolina sobre las cenizas del pasado. Paulina Torres no había desaparecido. La mujer que fue humillada frente a la élite del país había pasado cada día de esos 2 años planeando su regreso. No quería dinero. Ya había obtenido una buena suma por su silencio inicial. Quería destruir la única cosa que Ricardo ahora valoraba: su redención. Un martes por la mañana, mientras Isabela dejaba a Lucía en el colegio, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Al contestar, una voz familiar. Y gélida la hizo detenerse en seco. «Hola, Isabela. ¿Cómo está la pequeña heredera? Disfruta de tu paz mientras puedas, porque el problema Isabela del Castillo está a punto de volverse global». Antes de que Isabela pudiera responder, el mundo digital explotó. Paulina había filtrado una serie de grabaciones editadas de la época del divorcio, junto con documentos falsificados, que sugerían que Isabela había extorsionado a Ricardo con el embarazo para obtener los 50 millones del fondo. Los titulares eran feroces: madre protectora o estafadora maestra. La verdad tras el escándalo Belmonte. La tensión sube. ¿Crees que el mundo creerá las mentiras de Paulina? Escribe Equipo Isabela o Equipo Ricardo en los comentarios ahora mismo. El ataque fue quirúrgico. La prensa rodeó la casa de Isabela en cuestión de horas. Lucía, que ahora tenía 7 años, estaba asustada. Ricardo llegó en su sedán negro, pero esta vez no venía solo para una visita. Entró en la casa con una expresión que Isabela no veía desde hacía años. El tiburón corporativo había vuelto, pero esta vez sus dientes estaban afilados para proteger, no para destruir. «Isabela, no digas nada. Mis abogados ya están trabajando, pero Paulina ha sido inteligente. Ha usado a Thomas Sharp, el investigador, para crear una narrativa falsa», dijo Ricardo, caminando de un lado a otro por la sala de estar que ahora conocía tan bien. «Ella está atacando a mi hija, Ricardo», gritó Isabela, con las manos temblando. «Están diciendo en la televisión que Lucía es un peón en un juego de dinero. Ella es una niña». En ese momento, Lucía bajó las escaleras abrazando a su conejo de peluche. Miró a Ricardo y, con una madurez que le partió el corazón, le preguntó: «¿Es verdad que mamá me usó para pedirte dinero? Eso dicen los señores con cámaras afuera». Ricardo se arrodilló frente a ella. Por primera vez en su vida, el hombre que nunca pedía perdón lloró frente a su hija. «No, Lucía, tu madre es la persona más valiente que conozco. Ella te protegió de un hombre que no sabía ser padre. Yo soy el único culpable aquí». Esa noche, Ricardo tomó una decisión que iría en contra de todos los consejos de su equipo legal y del acuerdo de confidencialidad. NDA. Convocó a una rueda de prensa en directo desde la misma gran hacienda donde todo se derrumbó. Pero no fue una rueda de prensa común. Sentó a Isabela a su lado. «Hace 2 años, en este mismo lugar, se me reveló la verdad», comenzó Ricardo, mirando fijamente a la cámara con una honestidad brutal. «Durante años, permití que se humillara a Isabela del Castillo.
Fui cómplice del silencio y de la mentira. Paulina Torres no solo ocultó la existencia de mi hija, sino que ahora intenta destruir el honor de la mujer que crió a una niña maravillosa sin mi ayuda. He roto mi propio acuerdo de confidencialidad para decirles esto. Todo lo que Paulina ha filtrado es una mentira desesperada de una mujer que no tolera que la verdad la haya dejado fuera. Ricardo sacó el informe original del investigador Sharp, el que Paulina creía haber destruido, y lo mostró al mundo. Aquí está la prueba de que Paulina sabía del embarazo antes del divorcio. Aquí está la prueba de que ella planeó el silencio. No busco limpiar mi nombre, porque mi nombre ya está manchado por mi propia cobardía pasada. Solo busco que dejen en paz a mi familia. ¡Qué movimiento tan arriesgado! Ricardo puso su fortuna y su reputación en juego por Isabela y Lucía. ¿Harías lo mismo por tu familia? Dale like si crees que Ricardo se redimió totalmente. El contragolpe de Ricardo fue devastador para Paulina. Al revelar el informe original, no solo limpió el nombre de Isabela, sino que expuso a Paulina a cargos criminales por fraude y extorsión. Ella huyó del país antes de que la policía pudiera interrogarla, convirtiéndose en una paria internacional. Pero el verdadero final de esta historia ocurrió una semana después, lejos de las cámaras. Ricardo estaba en el jardín de Isabela, ayudando a Lucía a plantar un nuevo rosal. Isabela salió con 2 tazas de café y se quedó observándolos. El muro que ella había construido para protegerse ya no era una fortaleza de piedra. Era más bien una puerta abierta. «Gracias, Ricardo», dijo ella suavemente, entregándole la taza. «Podrías haber perdido la empresa por romper ese NDA». «La empresa es solo código y dinero, Isabela», respondió él, mirando a Lucía correr tras una mariposa. «Me tomó 5 años y una boda desastrosa entender que la única adquisición que importa es la que no se puede comprar». Ricardo no pidió volver con Isabela. Sabía que algunas cicatrices necesitan toda una vida para sanar. Pero se quedó. Se quedó para los cumpleaños, para las fiebres nocturnas de Lucía, para las reuniones escolares. Isabela, por su parte, permitió que el monstruoso narcisista se convirtiera simplemente en Ricardo, el hombre que, aunque tarde, aprendió que el poder más grande no está en un balance financiero, sino en la mirada de una niña que finalmente, y de todo corazón, lo llama papá. Aquí la gran hacienda Belmonte fue vendida y el dinero se donó íntegramente a refugios para madres solteras, bajo el nombre de Fundación Lucía. La vida continuó, no como un cuento de hadas perfecto, sino como una historia real de perdón, donde el pasado ya no era una daga, sino una lección aprendida, justicia, verdad y un amor que renace de las cenizas. Esta ha sido la conclusión de la saga Belmonte. ¿Qué te ha parecido la transformación final de Ricardo? ¿Crees que Isabela debería darle una oportunidad romántica en el futuro o es mejor que sigan solo como padres? Tu opinión es lo más importante. Déjala en los comentarios. Si te ha emocionado este final, no olvides suscribirte y compartir el video. Nos vemos en la próxima gran historia de drama y redención, el legado de la verdad, la última batalla de los Belmonte. Advertencia. Si creías que la paz duraría para siempre, prepárate. 10 años después, el pasado de la familia Belmonte regresa para reclamar una deuda de sangre. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al video y dinos en los comentarios. ¿Crees que los hijos deben pagar por los pecados de sus abuelos? 10 años pasaron como un suspiro sobre la ciudad de Madrid. Para Isabela del Castillo,
El tiempo no había sido un enemigo, sino un aliado que había transformado su dolor en una fortaleza inexpugnable. A sus 42 años, se había convertido en una de las arquitectas más respetadas del país, pero su mayor orgullo seguía siendo Lucía. Lucía, a sus 17 años, era una fuerza de la naturaleza. Había heredado la elegancia serena de su madre y la inteligencia feroz de su padre. Pero lo más impactante era su mirada. Esos ojos azul zafiro, el sello distintivo de los Belmonte, que ahora brillaban con la determinación de quien sabe exactamente quién es. Lucía no era solo una estudiante brillante de arquitectura, era el puente que finalmente había unido dos mundos que alguna vez estuvieron en guerra. Ricardo Belmonte, ahora de 47 años, era un hombre transformado. El tiburón tecnológico que una vez valoraba a las personas por su rentabilidad había desaparecido. Seguía siendo inmensamente rico, pero su verdadera fortuna estaba en los sábados de jardín, en las cenas compartidas con Isabela y en las largas conversaciones con Lucía sobre el futuro. Aunque él e Isabela nunca habían vuelto a casarse formalmente, vivían en una unión que ninguna firma legal podría superar. La confianza, reconstruida ladrillo a ladrillo, era ahora el cimiento de sus vidas. Sin embargo, la paz de los Belmonte siempre parecía tener un precio. Una mañana de primavera, Ricardo recibió una llamada que lo cambió todo. Su padre, Carlos Belmonte, el hombre que lo había obligado a abandonar a Isabela y que lo había desheredado públicamente, estaba agonizando en un hospital de Suiza. Momento de tensión. ¿Debería Ricardo perdonar a su padre en su lecho de muerte después de todo el daño que causó? Escribe perdón o justicia en los comentarios ahora mismo. Ricardo viajó a Suiza, no por amor, sino por deber. Isabela lo acompañó, sosteniendo su mano, como lo había hecho durante la última década. En la habitación del hospital, Carlos Belmonte se veía pequeño, una sombra del gigante frío que una vez fue. Pero sus últimas palabras no fueron de arrepentimiento. «Ricardo», susurró el anciano con un hilo de voz, «el imperio Belmonte tiene raíces que tú no conoces. Hay un juramento y un heredero que el mundo no ha visto. No dejes que ella lo destruya todo». Carlos murió esa misma noche, dejando tras de sí un misterio que amenazaba con incinerar la estabilidad que Ricardo tanto había luchado por conseguir. Días después del funeral, durante la lectura del testamento en Madrid, la bomba estalló. Una mujer llamada Sofía Mendoza apareció en la sala de juntas, acompañada por un joven de 19 años llamado Gabriel. Sofía afirmó que había sido la esposa secreta de Carlos Belmonte en Argentina durante los años que él pasó expandiendo el negocio en Sudamérica. Gabriel, según los documentos presentados, era el hijo legítimo de Carlos y, por lo tanto, el heredero mayoritario de las acciones de la compañía, superando incluso la parte de Ricardo. «Ricardo es el hijo que dio la espalda al apellido», declaró Sofía frente a los abogados, con una sonrisa gélida. «Gabriel es el futuro. Y tú, Isabela, sigues siendo lo que siempre fuiste, una intrusa. Este imperio volverá a las manos de quienes valoran la sangre Belmonte. La Mahon, máquina de guerra legal, que Ricardo una vez usó contra Isabela, ahora se volvía contra él. Sofía no buscaba solo dinero, buscaba la erradicación de la rama de la familia de Ricardo. Intentó impugnar la legitimidad de Lucía y exigió que desalojaran la hacienda Belmonte, alegando que el testamento de Carlos la convertía a ella en la nueva matriarca. Ricardo estaba devastado. «¿Otra vez, Isabela?», preguntó una noche, mirando los papeles de la demanda.
Parece que el apellido Belmonte está maldito. Solo trae dolor a las personas que amo. Isabela lo abrazó con fuerza. Esta vez es diferente, Ricardo. Esta vez no estamos solos. Y esta vez tenemos la verdad de nuestro lado. Pero la sorpresa no vino de los abogados, sino de Lucía. La joven, que había estado estudiando discretamente los registros financieros antiguos de su abuelo, descubrió algo que nadie más vio. Lucía pidió reunirse con Gabriel, su supuesto tío, en secreto. «Gabriel, mírame», le dijo Lucía en una cafetería, con esa autoridad natural que tanto recordaba a Ricardo. «Sé que no quieres esto. He visto tus cuadernos de dibujo. Quieres ser músico, no un CEO. Mi abuelo te usó para vengarse de mi padre desde la tumba, y tu madre te está usando como un arma. Pero el apellido Belmonte no tiene por qué ser una jaula». Gabriel, un joven sensible atrapado en la ambición de su madre, se quebró. Confesó que Sofía lo había presionado para mentir sobre ciertos documentos. Lucía, usando su ingenio, descubrió que Sofía había falsificado la fecha del matrimonio secreto para que coincidiera con la validez del testamento. La inteligencia de Lucía es increíble. ¿Crees que heredó más de Ricardo o de Isabela? No olvides darle like al video si te encanta ver a Lucía tomando el control. El enfrentamiento final ocurrió en los tribunales de Madrid. Sofía estaba segura de su victoria, pero Lucía entró en la sala con un archivo que contenía las pruebas de la falsificación de documentos y una confesión firmada por el investigador que Sofía había contratado. Ricardo, viendo a su hija defender a la familia, sintió un orgullo que superaba cualquier éxito empresarial. «Señora Mendoza», dijo Ricardo, poniéndose de pie con una calma imponente. «Mi padre murió creyendo que el poder se heredaba a través del miedo. Pero mi hija acaba de demostrar que el verdadero legado es la integridad. No la demandaremos si se marcha de España hoy mismo y deja a Gabriel en paz para que viva su propia vida». Sofía, acorralada y sin aliados, huyó. Gabriel decidió renunciar a sus derechos sobre el imperio a cambio de una beca para estudiar música en París, financiada personalmente por Ricardo. El ciclo de odio de los Belmonte finalmente se había roto. Meses después, en el día de la graduación de Lucía de la escuela secundaria, Ricardo e Isabela estaban en el jardín de su casa. Lucía se acercó a ellos con su diploma en la mano y una sonrisa que iluminaba todo el lugar. «Lo logramos, ¿verdad?», preguntó Lucía, abrazando a ambos. «Tú lo lograste, Lucía», dijo Isabela, besando su frente. «Tú salvaste este apellido». Ricardo miró a Isabela y por primera vez en 18 años sacó un anillo. No era un acto de obligación, ni un movimiento de relaciones públicas. Era el final del camino. «Isabela del Castillo, ¿me harías el honor de ser mi esposa, de verdad, bajo nuestros propios términos?» Isabela sonrió, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Sí, Ricardo, 1000 veces sí». La boda fue pequeña, en el jardín de su casa de ladrillo, con el viejo roble como testigo. No hubo prensa, no hubo socios comerciales, solo la verdad. Lucía fue la madrina, y mientras veía a sus padres decir sí, comprendió que las familias no se definen por los contratos que firman, sino por las batallas que ganan juntas. Ricardo Belmonte ya no era el rey de un imperio de cristal. Era un esposo, un padre y un hombre que finalmente entendía que el éxito no es llegar a la cima, sino tener a quien sostener de la mano cuando estás allí. Los Belmonte ya no eran un escándalo. Eran una leyenda de perdón y redención. ¡Qué final tan emocionante para la trilogía de los Belmonte! Lucía demostró que la nueva generación puede sanar las heridas del pasado. ¿Qué te pareció el gesto de Ricardo de ayudar a Gabriel?
¿Crees que fue demasiado blando o fue el acto final de su redención? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado esta épica saga de amor y justicia, suscríbete para no perderte nuestras próximas historias semanales. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo gran drama. Epílogo especial. El sí que tardó 20 años. Prepárate para llorar de alegría. Después de traiciones, secretos y una lucha incansable por la justicia, Ricardo e Isabela finalmente caminan hacia el altar. Pero esta no es una boda común. Antes de empezar, dale like, suscríbete y dinos, ¿crees que el verdadero amor puede esperar 2 décadas? El sol de junio sobre Madrid tenía un brillo diferente esa mañana. No era el sol abrasador que castigaba la ciudad, sino una luz dorada y suave que parecía bendecir el jardín de la casa de ladrillo de Isabela. No había alfombras rojas de 1 kilómetro, ni orquestas sinfónicas contratadas por compromiso, ni cámaras de televisión acechando entre los arbustos. Solo había paz. Isabela del Castillo se miraba en el espejo de su habitación. A sus 42 años, se sentía más hermosa que a los 20. El vestido que llevaba no era de un diseñador de renombre mundial, elegido para impresionar a la prensa. Era una creación propia, un diseño de encaje sencillo, color marfil, que fluía con elegancia hasta sus pies. En su cabello ya no había diamantes fríos, sino una corona de flores silvestres que Lucía había trenzado esa misma mañana. «Estás radiante, mamá», susurró Lucía desde la puerta. Lucía, a sus 17 años, llevaba un vestido azul zafiro, el color que alguna vez fue un símbolo de la frialdad de los Belmonte, y que ahora, gracias a ella, representaba la lealtad y el honor. Ella se acercó y le entregó a su madre un pequeño ramo de margaritas y lavanda. «Tu padre está afuera», dijo Lucía con una sonrisa traviesa. «Está tan nervioso que creo que ha revisado su corbata 50 veces en los últimos 10 minutos. Es divertido verlo así. El gran Ricardo Belmonte, el hombre que no le teme a nada». Temblando por un sí, Isabela rió suavemente, sintiendo un nudo de felicidad en la garganta. «No es un sí cualquiera, Lucía. Es el sí que nos debemos desde hace 20 años. ¡Qué momento tan tierno! ¿Quién más está emocionado de ver a Ricardo finalmente nervioso por amor? Escribe boda real en los comentarios si crees que esta pareja es el ejemplo perfecto de perseverancia. En el jardín, Ricardo esperaba junto a un arco de madera rústica adornado con hiedra. Llevaba un traje de lino azul marino, impecable pero cómodo. Cuando vio aparecer a Isabela de la mano de Lucía, el mundo se detuvo para él. Recordó la primera vez que la vio. Aquella estudiante de arquitectura con manchas de pintura en los vaqueros. Recordó la amargura del divorcio, el impacto de descubrir a su hija en aquella boda desastrosa y los 10 años de redención silenciosa. Sus amigos más cercanos, incluida la hermana de Isabela, Elena, quien no paraba de secarse las lágrimas con un pañuelo de seda, estaban sentados en sillas de madera bajo la sombra del gran roble. No había extraños, no había socios comerciales buscando favores, solo las personas que habían sido testigos de su reconstrucción. Cuando Isabela llegó frente a él, Ricardo le tomó las manos. Estaban calientes, vivas y firmes. El juez, un amigo personal de la familia, comenzó la ceremonia, pero todos sabían que los protocolos eran lo de menos. Lo importante eran los votos. Ricardo aclaró su voz, que por un momento pareció fallarle. «Isabela», comenzó, mirándola directamente a los ojos, «hace 20 años te fallé porque no sabía quién era yo. Pensé que el mundo era algo que se podía comprar y que el amor era una debilidad
que diluía mi poder. Me tomó perderte, perder 5 años de la vida de nuestra hija y casi perderme a mí mismo para entender que tú siempre fuiste mi único norte. No te pido que olvides el pasado, porque ese pasado nos trajo a Lucía y nos hizo quienes somos hoy. Solo te pido que me permitas ser el hombre que te cuide, te respete y te ame por los próximos 60 años. No como un contrato, sino como mi vida entera. Isabela apretó sus manos, con las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Ricardo, durante mucho tiempo fuiste mi mayor dolor, pero también fuiste el motor que me hizo ser la mujer fuerte que soy hoy. Te perdoné hace mucho tiempo, no porque fueras perfecto, sino porque vi al hombre que estabas intentando ser. Hoy no me caso con el CEO de Belmonte Tech. Me caso con el hombre que juega a los dragones en el suelo, con el padre que protege a su hija y con el compañero que aprendió a escuchar el silencio. Te elijo hoy y todos los días de lo que nos queda. Cuando el juez los declaró marido y mujer, no hubo un estruendo de aplausos corporativos. Hubo un silencio sagrado seguido del abrazo de Lucía, que se lanzó a los brazos de sus padres. Fue una imagen de unidad perfecta, la trinidad que el ego y la codicia casi destruyen, ahora sellada por el amor. El beso final. Ricardo e Isabela sellan su amor bajo el viejo roble. ¿Crees que Paulina Torres se estará retorciendo de envidia en algún lugar del mundo? Déjanos un por fin en los comentarios. La tarde cayó mientras compartían una cena íntima en el jardín. La risa de Lucía llenaba el aire mientras le enseñaba a Gabriel, quien había viajado desde París especialmente para la boda, algunos bocetos de arquitectura. Ricardo e Isabela se alejaron un momento hacia el fondo del jardín, donde las rosas que plantaron juntos estaban en plena floración. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, susurró Ricardo, abrazando a Isabela por la cintura mientras miraban su hogar. ¿Qué?, preguntó ella, apoyando la cabeza en su hombro. Que por primera vez en mi vida no tengo que planear el próximo movimiento. Ya estoy donde quiero estar. He llegado a casa. El sol se ocultó tras el horizonte de Madrid, dejando un rastro de colores púrpura y oro. El Imperio Belmonte ya no era una torre de cristal fría en el centro de la ciudad. Era una pequeña casa de ladrillo llena de luz, de verdad, y de un amor que, después de 20 años, finalmente era libre. Este es el final de la gran saga Belmonte. Una historia que nos recordó que no importa cuán profundo sea el error, la verdad y la persistencia pueden reconstruir incluso los corazones más rotos. Muchas gracias por acompañarnos en cada capítulo. ¿Te gustaría que nuestra próxima historia sea sobre una traición en un viñedo o sobre un amor prohibido en la costa española? Suscríbete, activa la campanita y elige el próximo drama en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.